Ya lo vimos: edema, embolismo, hemorragia, infarto pulmonar, hipertensión pulmonar, síndromes de hemorragia pulmonar difusa. Esto sí no hemos visto, sí hemos tocado un poquito también. Importancia clínica de todos estos procesos: el trastorno hemodinámico, no solo respiratorio, sino también hemodinámico. Entonces, la principal causa de edema pulmonar es la congestión capilar pulmonar, secundaria a insuficiencia ventricular izquierda, secundaria a cardiopatía izquierda, ¿ya? Sobre todo cardiopatía izquierda. Hipertensión arterial sistémica produce hipertrofia ventricular izquierda que llega a la insuficiencia ventricular izquierda, pero el más frecuente, infarto agudo de miocardio. ¿Se acuerdan? Embolismos pulmonares, ¿no? La mayoría no producen infartos pulmonares, sino en una minoría de los casos. ¿Por qué? Doble circulación. Muy bien, doble circulación pulmonar, por la arteria pulmonar y por las arterias bronquiales, ¿ya? Entonces, raro es que se produzcan infartos verdaderos, pero sí se producen. Y cuando se producen son triangulares típicos, isquémicos, ¿no? Necrosis isquémica, me refiero. Hipertensión pulmonar. La primaria es rarísima. Perdón, ¿por qué voy a hacer? No. La hipertensión pulmonar primaria es rarísima, ¿ya? La mayor parte es secundaria a insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? Pero también puede haber hipertensión pulmonar por EPOC, lo que acabamos de ver, y por otras enfermedades infecciosas y no infecciosas, intersticiales y luminales, ¿no? Entonces, se produce una lesión estructural de los vasos sanguíneos a la larga por la hipertensión sostenida. La hipertensión pulmonar de los vasos pulmonares es mucho más rara que la hipertensión sistémica, obviamente. Los síndromes de hemorragia pulmonar difusa son causados por varios procesos patológicos. Habría que destacar algo que ya les dije en la anterior clase de cardiopatía hipertensiva: las vasculitis, ¿no? Las vasculitis son causales importantes de síndromes de hemorragia pulmonar difusa. ¿Ok? Embolia, hemorragia e infarto pulmonar. Se produce obviamente por la oclusión de las arterias pulmonares, que siempre son de origen embólico más que trombótico, ¿sí? La trombosis es poco frecuente, puede condicionar de todos modos igual hipertensión pulmonar, aterosclerosis, daño alveolar difuso. La mayoría de los émbolos surgen ¿de dónde? De los émbolos surgen ¿de dónde? De las venas profundas de los miembros inferiores, de los miembros pélvicos. Solo un 10% producen infarto pulmonar, ¿ya? Embolia, bajo riesgo, reposo prolongado, cirugía mayor, insuficiencia cardíaca congestiva, traumatismo grave, uso de anticonceptivos orales, cáncer diseminado por estados de hipercoagulación sanguínea, enfermedades genéticas de hipercoagulación, ¿no? Entonces, entre los émbolos la mayoría son tromboémbolos, ¿no? Hay también émbolos de líquido amniótico, embolia grasa, embolia de nitrógeno, en buceadores de profundidad, etcétera, etcétera. Pero los principales embolismos son tromboembólicos, ¿no? Y los tromboémbolos los podríamos clasificar en grandes, medianos y pequeños, ¿ya? La mayoría son pequeños. Miren, el 60-80% del tromboembolismo pulmonar es secundario a tromboémbolos pequeños, ¿sí? Bueno, empezaremos con los grandes, que son la minoría. Pueden producir muerte instantánea si bloquean las arterias pulmonares o la bifurcación de las arterias pulmonares, ¿no? Colapso pulmonar, col pulmonar agudo. ¿Y qué va a producir el col pulmonar agudo? Insuficiencia ventricular derecha, ¿no es? Muy bien. Choque de origen pulmonar, ¿ya? Y muerte instantánea puede producir, si es que es muy grande el tromboembolo. Los medianos, que son en frecuencia intermedios, 20 a 35%, inducen habitualmente a una hemorragia o un infarto. Y cuando se produce infarto y no hemorragia, suelen ser triangulares y periféricos, cercanos a la pleura.
Cuando son múltiples, eso sí, pueden causar cor pulmonar crónico, hipertensión pulmonar y esclerosis pulmonar, o sea, fibrosis. Los émbolos pequeños pueden ser insilentes, o sea, no causar síntomas, a no ser que tengan ya algún cuadro presente, ¿no? Un cuadro clínico presente, como una insuficiencia cardíaca precedente, o el infarto pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca, incluso con los émbolos pequeños se puede producir, ¿ya? Cuando son recurrentes y múltiples, pueden ser causa de hipertensión pulmonar e incluso de cor pulmonar crónico. Y aunque muchos son silentes, pueden, si son recurrentes, producir un dolor torácico transitorio e incluso pueden llegar a la inmovilidad. Entonces tenemos tromboémbolos grandes, de tamaño pequeño, y los más frecuentes, los tromboémbolos pequeños. Aquí tenemos uno grande, en silla de montar, está cabalgando la damnificación de las arterias pulmonares derecha e izquierda. Aquí tenemos el trombo gigante ocupando esta arteria pulmonar, aquí también ocluyendo la luz, y aquí ya en una macro, la parte del hilo pulmonar, en donde se ve el trombo fijado, ya bien organizado, ¿no? Que tiene todavía restos de sangre viva, pero la mayoría era un trombo bien organizado. Y les repito esto que es bien organizado porque la mayoría de los trombos que nacen en los miembros pélvicos de las venas profundas no son muy bien organizados, son rojos, ¿no? Porque la circulación es lenta y entonces hay facilidad para que se produzcan trombos, sobre todo cuando hay reposo tras una operación de cadera o una cirugía mayor, o cuando hay factores predisponentes, ¿no? Entonces este sí está bien organizado. Aquí tenemos el infarto periférico, como les decía, hemorrágico y en triángulo. Aquí también, menos triangular, pero también suele ser periférico. Y aquí tenemos un trombo con una luz medio recanalizado y con una pequeña luz recanalizada. Aquí bien recanalizado, ¿no? Hay trombos, pero está recanalizado. Hipertensión pulmonar. Produce cambios estructurales irreversibles en las arterias pulmonares y exige mayor esfuerzo del lado derecho del corazón. O sea, hay mayor resistencia en la circulación pulmonar para el envío de sangre desde el ventrículo derecho a la circulación pulmonar, ¿no? Va a producir hipertrofia de la capa media de las arterias pulmonares musculares y elásticas. No se olviden que les he dicho siempre que todos los vasos sanguíneos pulmonares tienen mayor cantidad de fibras elásticas que las de otro cuerpo, por la respiración, ¿no? Aterosclerosis de las arterias pulmonares y hipertrofia ventricular derecha. Puede haber aterosclerosis en las arterias pulmonares en los cuadros de hipertensión arterial primaria o secundaria crónicos, ¿sí? Es un evento rarísimo. La aterosclerosis es una variedad de arteriosclerosis típicamente de la aorta y sus ramas, ¿no? Pero puede haber en las arterias pulmonares. ¿Por qué? Por la hipertensión pulmonar crónica, ¿sí? Que aumenta la presión a un nivel importante, ¿ya? Y obviamente repercute sobre el ventrículo derecho, causando al principio hipertrofia ventricular derecha y a la larga claudicación e insuficiencia ventricular derecha, ¿no? ¿Cuáles son las causas? La primaria, que les he dicho que es rarísima, ¿no? La hipertensión primaria es idiopática también, pero es rara. 50% de casos son familiares y 25% de los casos tienen una mutación en un receptor de una proteína morfogénica ósea de tipo 2. Y la secundaria, que es la más frecuente, es secundaria a enfermedad pulmonar obstructiva crónica o a enfermedad restrictiva intersticial, que es la que vamos a ver en la próxima clase, cardiopatías congénitas, la insuficiencia cardíaca izquierda adquirida de cualquier patología, miocardiopatía, cardiopatía valvular izquierda, hipertensión pulmonar sistémica e infarto agudo de miocardio, ¿no? Esas son las que más producen
insuficiencia cardíaca izquierda, que pueden condicionar hipertensión pulmonar secundaria. Embolia pulmonar recurrente, que ya hemos visto, trastornos autoinmunitarios, disfunción y lesión endotelial, vasoconstricción persistente, hipertrofia de la íntima y la media y aumento de la resistencia vascular. ¿Qué es la hipertensión primaria? Según la OMS, la presión arterial pulmonar media es igual o mayor. ¿Cuándo es hipertensión pulmonar primaria? Cuando esta presión arterial es mayor o igual a 25 milímetros de mercurio. ¿Sí? Se clasifican en 5 grupos. ¿Sí? La hipertensión pulmonar arterial, obviamente, que engloba diversos trastornos que afectan principalmente las arterias musculares pequeñas, autoinmunitarias, la causa es autoinmunitaria. La secundaria a insuficiencia cardíaca izquierda en las cardiopatías congénitas o adquiridas, que son frecuentes. Las derivadas de una enfermedad parenquimatosa pulmonar o hipoxia, hemos dicho el EPOC, las enfermedades intersticiales. La apnea obstructiva del sueño. Esta patología se ha vuelto muy importante. Ustedes saben que hay una pandemia universal, ¿no?, de obesidad. Y la obesidad produce síndrome de Pickwick, acumulación de grasa pericárdica, y produce también apnea obstructiva del sueño, ¿no? Entonces, eso puede favorecer la hipertensión pulmonar secundaria por este mecanismo. La tromboembolismo crónico, generalmente estos tromboembolos pequeños o medianos de repetición, y la de base multifactorial. Bueno, y ahora terminamos estos síndromes pulmonares hemodinámicos con los síndromes de hemorragia pulmonar difusa. Tenemos estos 3 cuadros. El síndrome de Guth-Pastel, que es una neumonitis intersticial hemorrágica necrosante. ¿Sí? Se debe a la presencia, escuchen bien esto, a los que han estado en mi clase hoy día, anticuerpos lineales, ¿sí?, no granulares, anticuerpos lineales, producidos por anticuerpos antimembrana basal, glomerular y pulmonar. ¿Ya? Ese es el síndrome de Guth-Pastel. ¿Sí? Anticuerpos antimembrana basal glomerular se llama. Pero sabemos que las membranas basales, un componente de la colágeno tipo 4 de las membranas basales glomerulares, tienen mucha sinonimia molecular con las pulmonares. Por eso es que en el Guth-Pastel hay esta hemorragia concomitantemente. Estos pacientes pueden tener una glomerulopatía, como pueden tener una hemorragia pulmonar difusa, ¿ya?, con hemoptisis. Hemosiderosis pulmonar idiopática, hemorragia alveolar difusa intermitente, secuela depósitos de hemosiderina, ¿no? Hemosiderosis pulmonar idiopática puede ser por insuficiencia cardíaca congestiva, que produce edema y pequeñas microhemorragias intraalveolares con presencia de macrófagos que han fagocitado hemosiderina, o en las hemocromatosis también se puede ver, ¿no?, depósitos de hemosiderina fagocitados por los macrófagos intraluminales, ¿no? Estos se llaman hemosiderófagos, justamente estos macrófagos que han fagocitado hemosiderina. Y la hemorragia asociada a vasculitis, sobre todo a vasculitis de vasos pequeños, ¿no?, entre los cuales los más importantes son la granulomatosis de Wegener, que ya no se llama así, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero me gusta este término conservarlo. ¿Por qué? Porque históricamente se caracteriza por granulomas necrotizantes, ¿ya? Se llama poliangitis microscópica. Poliangitis microscópica, la enfermedad granulomatosis de Wegener. Y el síndrome de Churg-Strauss, ¿sí? Estas dos son necrosis parenquimatosa por vasculitis necrotizante. En la de Wegener, granulomas. Por eso conservo este término, granulomatosis de Wegener. Poliangitis microscópica, ¿ya? Y el Churg-Strauss, que a diferencia de si en Wegener hay granulomas, en el Churg-Strauss hay infiltrados de eosinófilos, ¿ya? No se olvide, eosinófilos.
Julio Strauss, Eosinófilo. Y listo. Estas son las principales patologías